Hola a todos. Hoy veremos qué es el proceso contable. El proceso contable son las etapas sucesivas que permiten transformar datos contables en informes contables. Es decir, que lo que se busca en esas primeras informaciones que indican que se ha producido un cambio patrimonial se transformen en información útil para tomar decisiones. ¿Y qué son los datos contables? Los datos contables son aquellos datos brutos que con la información de que algo ha modificado el patrimonio del ente. Estos datos pueden ser generados por el propio ente o por terceros que tienen alguna vinculación económica con el ente o por el entorno donde gira o tiene actividad el ente. Los informes contables están en el otro extremo del proceso. Son el resultado del proceso contable. Los informes surgidos de la contabilidad general o financiera son los llamados estados contables y están destinados principalmente a los usuarios externos del ente. Los demás informes son los que emite la llamada contabilidad de gestión y que son informes a medida sobre distintos datos o situaciones que tienen como destinatarios principalmente a los usuarios internos del ente. La contabilidad puede tener distintos enfoques, es decir, puede dirigir su atención o interés hacia el ente desde distintos supuestos previos, con una mirada desde un punto de vista superior, amplia y general que abarque todos los aspectos del negocio, o también puede reducirse a un enfoque cercano que dirija su atención a lo puramente técnico-administrativo. Así vemos que la contabilidad en un sentido amplio comprende todo el ámbito de negocios del ente, desde su constitución y forma jurídica, modelo de negocio, decisiones empresarias, etc. Pero también podemos ver la contabilidad en su sentido estricto, aquel que focaliza en su técnica, que es el proceso contable. Y es este sentido estricto el que nos interesa hoy mirar como proceso sistemático de transformación de datos en informes contables, ya sean informes contables generales o informes internos de gestión operativa. Veamos ahora las etapas del proceso contable. Comenzamos por analizar qué es un proceso y por qué resulta útil ver la contabilidad como proceso. Como acción, decimos que un proceso es la acción de ir hacia adelante, donde atrás es el inicio y el adelante es el fin esperado. El inicio es el hecho económico que genera un cambio patrimonial y el fin es la comunicación de la información correcta de esa nueva situación. También podemos verlo como fases sucesivas, viendo el esquema completo ya. Un proceso es el conjunto de fases o etapas sucesivas de un fenómeno que puede ser natural o artificial. Así decimos que el proceso contable es un conjunto de actos, hechos y circunstancias que realizados de manera sistemática permiten llegar al producto final deseado, que es el informe contable. El proceso contable recorre 5 etapas. 1. Revelar. 2. Clasificar. 3. Valuar. 4. Registrar. Y 5. Exponer. Tengamos en cuenta que la siguiente introducción está dirigida a personas que no son ni estudiantes de ciencias económicas
ni tampoco profesionales en ciencias económicas, sino estudiantes, profesionales y emprendedores que necesitan una introducción breve y simplificada que les facilite la comprensión de este tema. Veremos el nombre de cada etapa del proceso, las operaciones que se producen en esa etapa, la palabra clave de esa etapa que nos ayuda a ejecutarla con rapidez y seguridad, y algunas otras observaciones para completar el esquema. La primera etapa es revelar. La revelación es descubrir, proporcionar indicios o certidumbre de que existe un hecho económico que afecta o puede afectar el patrimonio del ente. Aquí surgen los llamados datos contables. Siempre debe existir un comprobante. Aquí la palabra clave es el comprobante, porque la contabilidad siempre tiene una base documental, es decir, que registra las operaciones en base a documentos llamados comprobantes o documentos respaldatorios. ¿Qué es un comprobante? Es un documento que prueba un negocio o contrato y es el vínculo transmisor de la información. Generalmente son de soporte papel, pero cada vez es más frecuente que los comprobantes sean electrónicos, como por ejemplo una factura electrónica, un comprobante de transferencia bancaria, etc. Los comprobantes tienen una función contable y legal, porque sirven de base de la registración contable y porque también son un elemento de prueba de los derechos y obligaciones de las partes. Comprobantes pueden ser de tipo formulario, que se utilizan para las operaciones rutinarias, por ejemplo, una factura, recibo, remito, cheque, boleta de depósito, orden de pago, etc. O también pueden ser de tipo no formulario, que son aquellos que no pueden estandarizarse en un formulario tipo, como por ejemplo escrituras de compra de inmuebles, contratos de alquiler, contratos de sociedades, etc. Otro documento muy utilizado es la llamada minuta contable, que es un documento interno de la empresa que se confecciona para explicar ajustes o situaciones que carecen de otro comprobante. Y en ella se detallan los motivos del ajuste, las fórmulas de cálculo, y va firmado por el responsable de contabilidad o administración del ente. Incluso para aquellas situaciones que afectan patrimonialmente al ente y que en principio no tienen comprobantes, como por ejemplo un incendio que destruye un depósito de mercaderías o un robo de equipos, aún en estos casos se deben generar comprobantes que respalden esos registros. En estos casos, se deberá contar con el informe del perito que cuantifique y valore las pérdidas del incendio del depósito de mercaderías, o en el caso del robo de equipos, se debe contar con la denuncia policial y del seguro que identifica los bienes sustraídos. Queda claro entonces que siempre se necesita un comprobante que respalde cada registración contable. La segunda etapa es clasificar. La clasificación es ordenar los comprobantes en grupos con características similares y por su incidencia en el patrimonio del ente. Para clasificar se utilizan las cuentas, tal como las vimos en otro video anterior. Recordamos que hay cuentas patrimoniales que pueden ser de activo, de pasivo o de patrimonio neto. Y también cuentas de resultado, que pueden ser de ingresos o de gastos.
Por ejemplo, todas las facturas de energía eléctrica y gas van en una carpeta o cuenta de servicios públicos. Las facturas de compra y pagos del proveedor Rodríguez las ponemos en una carpeta o cuenta con el rótulo que dice Rodríguez y así sucesivamente. La palabra clave en esta etapa es la cuenta. Nos referimos a la cuenta contable. Repitamos nuevamente la definición de cuenta. Una cuenta es un conjunto de anotaciones relacionadas con el mismo objeto. Es muy importante recordar que la cuenta es el elemento estructural del idioma de la contabilidad. También recordemos que hay cuentas, como ya dijimos, patrimoniales de activo y patrimonio pasivo y patrimonio neto, y también las cuentas de resultados. La tercera etapa es valuar. La valuación es reconocer, estimar y señalar el precio o valor en moneda de un activo o una deuda y cómo va cambiando con el paso del tiempo o con el cambio de destino. La palabra clave en esta etapa es moneda de cuenta. En nuestro caso, pesos de Argentina, porque es la moneda de curso legal y obligatorio en el país. Valuar es dar valor a algo, y ese valor es el sacrificio necesario para obtener un bien o cancelar una deuda. Según cómo se mire y mida, hay distintas clases de valores. El valor nominal es el que figura en el documento, como ser un cheque, una factura, etc. El valor presente o corriente es el valor que se asigna a algo al momento de su exposición en un informe contable. El valor de cotización o de mercado es aquel que surge de la cotización en mercados como la Bolsa de Comercio, mercado concentrador de frutos, mercado de Hacienda de Liniers, etc. El valor histórico es aquel que tenía ese elemento patrimonial al momento de su incorporación a nuestro patrimonio. Usualmente es el valor que figuraba en la factura de compra. El valor reexpresado es aquel que se obtiene luego de aplicarle algún índice general de ajuste que contemple el fenómeno inflacionario u otros factores económicos. El valor de uso es el valor de los beneficios económicos que espera obtener el ente a través de la utilización de un determinado bien. El valor de realización es el precio o valor de venta que tiene un bien. El valor neto de realización es el precio o valor de venta menos los gastos directos de venta como comisiones, impuestos, etc. Por último, el valor recuperable es aquel valor que se espera obtener de un bien al final de su vida útil. Se le llama valor de rezago. Veamos ahora las consecuencias de una evaluación inadecuada, ya sea por error o dolosamente. En caso de que se evalúe un bien por debajo de su valor real, por ejemplo, tenemos una máquina que vale 100 pesos y erróneamente se le da un valor de 60 pesos, aquí se está generando el llamado ocultamiento de capital o reservas ocultas, porque dice que vale 60 cuando su valor real es 100. Del otro lado, en caso de que se evalúe un bien por encima de su valor real, por ejemplo, cuando esa misma máquina del ejemplo anterior
donde su valor real es 100 pesos y se le da un valor mayor, por ejemplo, 130 pesos, en este segundo caso se está generando una licuación o aguamiento de capital porque se está sobrevaluando el patrimonio del ente y resulta que la empresa en realidad vale menos de lo que se está mostrando. Estas valuaciones inadecuadas tienen consecuencias legales y económicas, porque hacerlas a sabiendas de que no es el número correcto es un delito y también tiene consecuencias económicas que pueden perjudicar a los propietarios, a los terceros o a los administradores del ente. Repitamos entonces que la palabra clave en esta etapa es moneda, dinero. En nuestro caso son pesos de Argentina. En los registros contables siempre se asigna un valor expresado en la moneda de curso legal del país. La cuarta etapa es registrar. La registración es anotar y dejar constancia escrita de los hechos económicos que afectan el patrimonio y sus variaciones. La registración tiene dos funciones, contable y legal. Contable porque permite llevar una contabilidad organizada y tiene como fin la posterior generación de los informes contables. Y legal porque el propio Código Civil y Comercial dispone su obligatoriedad y sirve como medio de prueba en caso de controversias. En cuanto a los sujetos que deben llevar contabilidad, podemos ver que hay sujetos obligados, en primer lugar, que básicamente son las empresas, las sociedades comerciales y las asociaciones sin fines de lucro. Hay sujetos excluidos, que son los sujetos que no están organizados como empresa, y los sujetos eximibles, es decir, aquellos sujetos que podrían ser considerados empresas, pero por su pequeño tamaño, podemos llamarle pequeños comerciantes, profesionales, oficios y monotributistas, que en un principio son obligados a llevar contabilidad formal, pero cada provincia puede decidir liberarlos de esta obligación legal. En cuanto a los registros, hay dos registros obligatorios: el libro diario y el libro inventarios y balances. Y en cuanto a los registros no obligatorios, tenemos el libro mayor. Vemos que en esta etapa la palabra clave es asiento, que también podemos llamarle anotación o registro de cada operación. Decíamos que para registrar las operaciones se utilizan el libro diario y el libro mayor, aunque ahora los asientos contables se cargan siempre utilizando software o sistemas contables computarizados e incluso utilizando apps para teléfonos móviles que generan automáticamente el libro diario y los mayores de cualquier cuenta que utilicemos. La quinta etapa del proceso contable es exponer. La exposición es presentar y transmitir la información a los usuarios, es decir, son los informes contables. Esa información debe poseer los siguientes atributos. Debe ser pertinente, es decir, que debe ser apta para satisfacer las necesidades de información de un usuario tipo común. También debe ser confiable,
quiere decir que debe ser creíble para los usuarios y que estos usuarios la acepten para tomar decisiones basadas en esa información. Debe ser íntegra o completa. Debe ser verificable, es decir, que pueda ser comprobada por cualquier persona con alguna pericia suficiente. Debe ser sistemática, es decir, ordenada con base a normas contables profesionales. Debe ser comparable, debe poder compararse con otra información del mismo ente a la misma fecha o a otra fecha diferente. Debe ser clara, es decir, la información debe ser comprensible con un lenguaje preciso, sin ambigüedades y fácil de entender. Y la información debe ser oportuna, es decir, que se entregue a tiempo a los usuarios para que puedan tomar decisiones en base a ellas. Por último, reiteramos que los estados contables deben respetar las leyes y normas contables profesionales. Para el caso de que los informes contables deban presentarse a terceros, es indispensable contar con el asesoramiento, guía y posterior certificación de un profesional contador público independiente matriculado. Sin embargo, nada impide que cualquiera pueda llevar sus propios registros contables o finanzas personales para su uso y provecho personal, y alentamos enfáticamente su práctica por parte de estudiantes, padres y madres de familia, jóvenes, emprendedores, profesionales y pequeños empresarios. Hasta aquí hemos visto la introducción al proceso contable. Muchas gracias.